Habíamos visto teorías cuánticas de campo en dimensión uno. Ahora vamos a ver en dimensión 2. Ay, este es rojo. Negro mejor. En dimensión 2. Bueno, habíamos visto que de dimensión n es un funtor simétrico monoidal de COP2 a vect k. Entonces, estos son functores simétricos monoidales de COP2 a vect k. ¿No? A ver, estos functores simétricos monoidales. Entonces, vamos a ver que... Ay, no, ¿qué hice? Ok. Así. Sí, vamos a ver que esto lo podemos identificar con álgebras conmutativas de Frobenius. Frobenius sobre K. Ok. Bueno, esto podemos identificar functores, bueno, teorías cuánticas topológicas de campo de dimensión 2 con álgebras conmutativas de Frobenius. Entonces, empecemos viendo esta dirección, ¿no? Es decir, supongamos que tenemos esta teoría cuántica, COP2 a vect k. Bueno, ¿cuáles son los objetos de COP2? Bueno, son variedades cerradas unodimensionales. ¿Y cuáles son las variedades cerradas unodimensionales? Todos son uniones disjuntas de círculos. Entonces los objetos de COP2 son uniones disjuntas de círculos. Finitas, ¿no? Porque es compacta. Y ahora los morfismos. ¿Cuáles son los morfismos de COP2? Bueno, son variedades dos dimensionales con frontera. Entonces, bueno, para determinar una teoría cuántica topológica de campos, en los objetos simplemente hace falta determinar cuánto vale en ZS1, porque todas las demás variedades se pueden obtener como uniones disjuntas y las uniones disjuntas se abren en productos tensoriales de espacios vectoriales, ¿no? Entonces, a este ZS1 vamos a ponerle A y estas álgebras A. Entonces, esto va a ser lo que determine la álgebra conmutativa de Frobenius, ¿no? Bueno, además, qué otra información nos da una teoría cuántica topológica de campos? Bueno, si nosotros tenemos una dos variedad, eso nos da una dos variedad compacta. También tenemos un morfismo de espacios vectoriales. Que, entonces, ¿cuál es un ejemplo de dos variedad compacta? Bueno, pues por ejemplo ¿no? Que S1, 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 el pantalón, ¿no? Esto es un bordismo entre S1 unión disjunta S1 y S1. Entonces, si le aplicamos Z, ¿esto qué nos da? Bueno, nos da un morfismo que va de Z S1 unión disjunta S1 a Z de S1. Z de S1 unión disjunta S1 es A
tensorizado con A. Y ZS1 habíamos dicho que es A. Entonces, a esto vamos a llamarlo, a este mapeo vamos a llamarlo M. ¿No? Esto es una multiplicación, ¿no? O sea, bueno, un mapeo del producto tensorial a A. Eso es lo mismo que un mapeo bilineal de A por A, ¿no? Entonces, tenemos una multiplicación en, este, en A. Eso nos da un álgebra sobre K. Ujú. Bueno, también hay una unidad, ¿no? Que está dada por el disco, ¿no? O sea, este COP2 a una 2 paridad le asigna ¿cómo se llama? Un mapeo de espacios vectoriales, ¿no? Entonces, nosotros al disco, lo podemos ver como un bordismo del vacío a S1. Entonces, aplicándole Z, eso nos da un mapeo de Z del vacío a ZS1. Nosotros ya habíamos visto que Z del vacío ¿qué es? Es el campo K, ¿no? Y ZS1 habíamos dicho que es A. Entonces, este mapeo envía el 1 a algún lugar. Y este 1 va a ser el 1 del álgebra sobre K, ¿no? A ver, no he dicho la definición de álgebra conmutativa de Frobenius. Voy a decirlo. Eh, un álgebra conmutativa de Frobenius K álgebra conmutativa. Con K un campo. Esto es una K álgebra A finito dimensional eh, conmutativa también. Conmutativa. Ujú. Junto con un mapeo. Este es un mapeo lineal que lo vamos a llamar la traza. Y tal que el mapeo que va de A, B a la traza de A por B es no degenerado. No degenerado, ¿no? Bueno, entonces nosotros aquí ya tenemos álgebra. Es conmutativa, ¿sí? Pues podemos ver que este bordismo pues te da lo mismo si intercambiamos estos dos círculos, ¿no? O sea, hay un difeomorfismo de aquí o sea, un difeomorfismo de la variedad y intercambiando de lugar estos dos círculos, ¿no? Entonces, por eso es que es conmutativa. Es finito dimensional también, eso ya habíamos visto aquí que este ZM es finito dimensional. Entonces, nos falta ver que... la traza, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser la traza? Bueno, la traza va a ser el bordismo de S1 al vacío, ¿no? O sea, acá. Este, el disco también te da un bordismo de S1 al vacío, ¿no? Entonces, bueno, esto es mapeo bueno, morfismo, fismo en COV2. Ok, entonces podemos aplicarle Z. Nos va a quedar un mapeo que va de ZS1 a Z vacío
ZS1 habíamos dicho que es A y Z vacío es K. Entonces tenemos un mapeo de A a K. Este va a ser la traza, ¿no? Entonces ya tenemos álgebra, tenemos espacio vectorial con la multiplicación, esto es un álgebra, y luego la traza. Entonces, bueno, ¿por qué esto es no degenerado? Eso es simplemente por este lema, digo, por esta proposición que habíamos visto aquí, ¿no? Que este mapeo induce un isomorfismo. Entonces, el mapeo es no degenerado. La traza de Apple es no degenerado. Uh-huh. Ok. Ahora, eso ya prueba esta dirección, ¿no? O sea, empezamos con una teoría topológica cuántica de campos y construimos una álgebra de Frobenius sobre K. Ahora vamos a suponer que tenemos un álgebra conmutativa de Frobenius y construir ¿cómo se llama? Un functor monoidal de COP2 a vect K. Ok, entonces ahora supongamos que pongámoslo como una tristupla entera. Es K álgebra. K álgebra conmutativa de Frobenius. ¿No? Entonces, para determinar un functor monoidal hay que decir cómo se comporta en objetos y cómo se comporta en morfismos. COP2 a vector. Tomemos este functor como, a ver, primero, ¿cómo se va a comportar como, a ver, esta es una terna, la A vamos a decir que es K espacio vectorial. M es multiplicación de A por A, y la traza es el mapeo que va de A a K. Entonces, hay que decir cómo se comportan objetos. Bueno, si para eso simplemente hay que decir cómo se comportan morfismos. No digo cómo se comporta en S1. Y pues eso ya está muy claro cómo lo debemos de hacer, ¿no? Simplemente ponemos Z de S1 igual a A. Ahora, faltaría ver que a partir de esta álgebra de Frobenius conmutativa, cómo podríamos nosotros dar los morfismos, ¿no? Ok, bueno, los morfismos en COP2, a ver, ¿cuáles son? Son variedades dos variedades compactas. Compactas. Y, ok, ¿cuáles son las dos variedades compactas? Bueno, este, si tienen frontera, entonces su frontera tiene que ser unidimensional. Entonces tiene que ser una unión disjunta de círculos, ¿no? A ver, um, a ver, digamos que tenemos M un morfismo en COP2. Uh-huh. Entonces, hay dos casos, cuando M tiene frontera y cuando M no tiene frontera. Igual distinto de vacío y igual a vacío. Bueno, cuando tiene frontera, entonces su frontera tiene que ser una unión disjunta de círculos, ¿no? Entonces, todas estas variedades serían así. A ver.
Y también tienen que ser orientadas, recordemos, ¿no? Orientadas. Ahorita estamos viendo bordismo orientado. A ver, entonces, estas serían como así. Ah, ok, ya no me sale el dibujo. Ah, mm, no me sale. Bueno, pero el chiste es que todos los podemos descomponer como las que van de dos círculos a un círculo, ¿no? O sea, esto va de por A, por A así por A, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir esto? Lo vamos a definir simplemente con la multiplicación, ¿no? O sea, esto va a ser m puntualizado con varias m's. Ujú. O su dual. Ujú. Ahora, sin frontera. ¿Cuáles son las superficies cerradas? ¿Qué dice el teorema de clasificación de superficies cerradas? Bueno, pues tenemos este. mm, A ver. Ok, sí. Tenemos el disco. No, el disco es aquí. El disco sí tiene frontera. Más bien, tenemos la esfera. Tenemos toro. Tenemos. Este es el toro. Tenemos suma conexa de toros. Ok, entonces, estas están únicamente determinadas por el género. ¿Sí? El género. Este es 2, este es 1, este es 0. ¿Sí? Entonces, debemos de decir cómo se comporta Z para cada género. Ok, bueno, empecemos que igual a 0. ¿No? Entonces, tenemos S2 y esto nosotros lo podemos ver como S2 más y S2 menos, el hemisferio norte y el hemisferio sur, y que sus fronteras, no digo que sus intersecciones sean S1. ¿No? Entonces, nosotros vamos a poder ver Z de S2 como Z de S2, lo vamos a ver como una composición que va de Z del vacío a Z de S1 a Z del vacío. Este es ZS2 más y este es ZS2 menos, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Bueno, este de aquí mm, es K, ZS1 es A y Z del vacío es K también. Ok, este de acá es el traza y esta es la inclusión que envía el 1 del campo al 1 del álgebra. Ujú. Entonces, así es como está dado en género 0. En género 1 también podemos descomponer al toro como S1 más por S1 y S1 menos por S1. Entonces, podemos descomponerlos así y entonces su frontera, no digo su intersección, sería
realmente es S1, seguiría siendo S1. Entonces, ¿cómo está dada esta superficie aplicando Z? Bueno, pues podemos verlo como eh, que va al vacío y luego a la intersección. No, a ver, no, no es S1, es una unión disjunta de S1. Ujú. Entonces lo podemos ver así y luego al vacío. Entonces, am, le podemos aplicar Z. Z de K es vacío. Esto es un A por A dual. Ujú. Mm, a ver, es que esta es una unión disjunta, pero uno está con la orientación opuesta. Entonces por eso es el dual. Y luego acá. Ujú. Entonces, a ver, nosotros ya sabemos cuál es, porque lo habíamos visto aquí. Y tiene que ser este mapeo de AB a la traza de AB. Ujú. Em, ok, entonces este de aquí va a ser igual a la traza de la identidad. ¿Sí? O sea, es la dimensión de A como álgebra, K álgebra de Frobenius, ¿no? Entonces, también podemos seguir haciendo esto para G igual a 2. Eh, sí, ¿no? O sea, podemos descomponerla en suma de toros y luego que su intersección sea eso y así. Y eso ya nos va a determinar cómo se comporta Z en cualquier variedad, ¿no? Ok. Em, y bueno, ya eso es todo por Esto es todo por este video y en el próximo vamos a ver teorías cuánticas de campo 2 extendidas. ¿Ok? Hasta la próxima.